El Supremo no se cree las explicaciones sobre las chistorras del Partido Socialista, confirma los indicios de financiación irregular de los socialistas y cita, atención, a Ábalos y Koldo de nuevo en el Supremo. Ya veremos si solo para preguntar o para algo más y más severo. Procesamiento, quizás prisión. Nueva espantada de Begoña Gómez. La mujer de Sánchez, que dice que se vulnera su derecho a la defensa, vuelve a escapar del juzgado sin usar su derecho a la defensa. Ya lleva una espantada porque dice que no lo sabía, 2 huidas porque no quiere declarar, otras 2 citas en las que no contesta a nadie y 2 más en las que no contesta al juez. Y el gobierno de Sánchez, atención, paga el avión de vuelta de la flotilla a Ada Colau, a otros 20 miembros, unos 8.000 euros. Y eso supongo que significa que se lo paga con nuestros impuestos también a los 2 etarras que viajaron. Digo supongo de forma retórica, porque o se lo paga ahora o encima les va a hacer ir en un avión militar, con lo cual encima insultarán al ejército. Por cierto, luego les vamos a explicar, desde el pogromo de Hamás, 7 de octubre, asesinando a 1.200 israelíes, España ha pagado 60 millones de euros a la UNRWA. Sí, la misma que tiene gente con conexiones con Hamás. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues efectivamente, el Tribunal Supremo no se cree nada de lo que está diciendo el Partido Socialista. Esto es normal, ¿verdad? Sí, nos pasa a muchos. Y no se cree la explicación esotérica que han dado sobre las chistorras, las lechugas, los folios. Sobre las chistorras, literalmente lo que han dicho es que se puede coger una chistorra y partirla en 500 trozos. Es que lo han dicho literalmente, ¿eh? La abogada de Koldo García Izaguirre dice, no, lo de las 500 porciones se refieren a que de una chistorra puedes sacar 500 porciones. No es que sean 500 euros. Prueben ustedes a coger una chistorra, mide unos 40 centímetros, más otra vuelta, otros 40 centímetros. Pártanlo en 500 trozos. Y me dicen si eso es comer o es esnifar. Y me lo explican ustedes, ¿vale? Porque yo no he escuchado tonterías mayores en mi vida. Bien, vamos a escuchar otro tipo de frases. Vamos a escuchar a Marlaska, escapándose. Yo no he visto de ese informe, de lo que he podido leer al respecto, nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares. Giudini se escapaba mejor. Bueno, vamos a escuchar otra explicación que como poco se queda en la categoría cómica. Vamos con Ábalos. Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Qué graciosos, no sé, al final va a resultar que las chistorras son de los guardias civiles. Los chorizos ya eran más propios, ¿verdad? Bien, miren, de lo que estamos hablando es de lo obvio, ¿vale? Y déjenme que les haga simplemente o que les lance algunas reflexiones. Porque estamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, presuntamente. Voy a poner el presuntamente, que es que hay fiscales que de pronto despiertan. Cuando dices determinadas cosas obvias de puro sentido común, de pronto despiertan. Y la misma actitud que tendrían que tener, por ejemplo, con Begoña Gómez, resulta que la tienen con gente simplemente por decir lo obvio. Bien, pues estamos hablando de presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Déjenme simplemente que les ponga, o que les llame la atención, pero que les ponga en el escaparate 2 fechas muy llamativas. La primera de ellas, atención, es la del famoso pago, el más voluminoso en chistorras. Dijeron, hemos conseguido 2.000 chistorras. 2.000 chistorras, y de pronto dijo Patricia Úriz, la mujer de Koldo García Izaguirre, ya no vamos a necesitar más, porque 2.000 chistorras es un M. Bien, si es un M, es que 2.000 se multiplica por 500, ergo las chistorras, que son rojas, va a resultar que es el billete más cercano a lo rojo, va a resultar que son billetes de 500 euros. Es fácil de entender, bien. Pero déjenme que les llame la atención sobre las fechas, porque sobre esto a lo mejor no hemos caído y es muy llamativo, porque ¿saben cuándo ocurrió? Pues estos mensajes se enviaron el 29 de marzo de 2019. Les doy más datos. Por concretarlo más, a las 20 y 22 horas. ¿Y saben eso lo que significa? Bueno, pues lo que significa es literalmente que fueron un mes antes de las elecciones generales. Quizás era que estaban recaudando dinero de determinadas empresas para ganar las elecciones y para tener más fácil, como decían los socialistas, el dopaje. Así le llamaban, ¿verdad? Decían el pitufeo, cuando partías en billetes, anda, aquí también hay pitufeo, y luego hablaban de el dopaje. Es que el PP va dopado. Sí, al PP se le juzgó y efectivamente salió un caso.
el Gürtel Majadahonda, y por ese caso se le condenó al Partido Popular a título lucrativo en responsabilidad civil. ¿Fue una condena penal? No. ¿Eso merece que nosotros o yo en primera persona rebaje la crítica? Ni por lo más remoto. Ni por lo más remoto, pero porque no rebajo la crítica con uno, no pienso desde luego rebajarla con otro, ni muchísimo menos, especialmente cuando el caso multiplica por 1000 aquello, y posiblemente me estoy quedando corto con lo de por 1000. Bien, la primera comparativa con una fecha ya está, ¿verdad? Un mes después, el 28 de abril, había elecciones generales. Se presentaba, sí, Pedro Sánchez. Pero es que además, por lo visto, necesitaban carburante financiero, porque 2 meses después, el 26 de mayo, hubo otras elecciones, las autonómicas. Pues les repito, justo el mayor pago registrado coincide con el rally electoral final, cuando necesitaban dinero para las elecciones generales de Pedro Sánchez y cuando necesitaban dinero posiblemente para las elecciones autonómicas, ¿verdad? Claro, y hay que ganar muchos feudos y eso significa mucho dinero. De hecho, cuando hicieron ese pago, la conversación refleja unas frases de lo más llamativas. Se las leo literalmente recogidas por el informe de la UCO. El intercambio de mensajes concluyó un cálculo realizado por Patricia, repito, la mujer de Koldo, en referencia a esas 2000 chistorras. En concreto, Patricia afirmó: si los cálculos los hemos hecho bien, sí es difícil, multiplicar 2000 por 500 hay gente que se atasca. No necesito ninguna chistorra más. Y añadió: nunca. Eso es un M. 1.000.000. Pues eso, ya tenían la reserva llena. Pero déjenme que les dé más datos sobre la coincidencia de las fechas, porque es llamativa. Vamos con otra. El mayor pago en efectivo. Este no consta que fuera en rulos, en fajos, en sobres con ventanita, de estos que les gustaban a ellos. Estos sobres en los cuales hacían anotaciones muy llamativas. Jefe B. Dale 1.800. Punto. Jefe B. ¿Qué significa jefe B? Para el jefe y en contabilidad B, ¿no? Me imagino. Bien. Bueno, pues vamos con otro de los pagos, que este sí que fue en efectivo. ¿Saben con qué coincide el mayor pago en efectivo? Que fue, se lo digo ya, de 3.118,31 euros. Bueno, pues coincide justo con la moción de censura de Sánchez. En junio de 2018. ¿Hubo paga por productividad? Digo, no sé, se me ocurre a mí. Debe ser que tengo una mente muy malévola, llámenme loco. Pero qué casualidad que el mayor pago en efectivo o no efectivo coincide con las citas electorales, y qué casualidad que el mayor pago, ese sí, en efectivo, coincide con una moción de censura que, ¿se acuerdan ustedes de quién dio el discurso, verdad? Diciendo que es que en España todas las personas que pensamos en clave de derecha, liberalismo, etcétera, somos todos unos chorizos, unos corruptos. Bueno, nosotros debíamos ser unos chorizos y unos corruptos, pero ellos eran los chistorras. Bueno, pues el que hizo el discurso era José Luis Ábalos. Miren, la cosa es muy sencilla. Cuando tú haces anotaciones en las que pones apunta 1.800, jefe B, es que hablas de dinero B. Cuando se te pilla con los sobres con ventanitas y dentro van los fajos con 2.800, 2.900, 3.100, se le llama entrega en mano, se le llama entrega en B, se le llama financiación ilegal presuntamente. Bien, cuando resulta que ya tenemos unas denuncias certificadas y testificadas en sede judicial de Carmen Pano, hablando de que llevó 2 bolsas de dinero, 2 bolsas de la compra, cada una con 45.000 euros, y que entró que subió a la tercera planta y que en la tercera planta se lo entregó a una persona, significa que se está dando financiación ilegal. Sigamos con el presuntamente, ¿verdad? Cosas de la Fiscalía. Bien, cuando resulta que te pillan con un sobre que ya ha visto la Fiscalía Anticorrupción, traído de la narcodictadura venezolana, es decir, que robándole el petróleo a la gente que asesinan en Venezuela para mantener una dictadura, estabas pagando esa cuantía. Y te pillan, y resulta que ese sobre es de 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo, y resulta que las anotaciones, lo que decían, según ha certificado y testificado ya Víctor Aldama, es que era para conseguir 2 cosas. Uno, que Pedro Sánchez se sentara en la presidencia de la Internacional Socialista, cosa que ocurrió en noviembre del 22. Y 2, para que parte de ese dinero llegara al resto de partidos de forma que le votaran para ese cargo de la Internacional Socialista. De nuevo significa que estamos hablando de presunta financiación ilegal. Es fácil hilarlo, ¿verdad? Bien, es fácil hilarlo a menos que tengas una mente totalmente sectaria y a menos que formes parte del Partido Socialista. Momento en el que acabas diciendo unas tonterías supinas sobre si las chistorras son chistorras de verdad y las lechugas eran para desengrasar. Pues aquí, perdónenme que les diga, pero se ve grasa por todas partes. Grasa, sí, de esa, de la chistorra y de la de los chorizos. Miren, en los informes sobre Santos Cerdán aparecen también otras anotaciones y unas conversaciones. Algunas, por ejemplo, con un empresario, José Ruz, de Levantina, que es la empresa que tiene obras, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Navarra, que pintará.
Y, por ejemplo, en Canarias. Sí, en la Canarias de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues en esas conversaciones, José Ruz les dice a los miembros de la trama, a Santos Cerdán, se lo dice a Ábalos, se lo dice a Koldo, dice, ¿qué está pasando aquí? Que algunos aportamos más y nos hemos enterado de que hay otras ganaderías. Y utiliza ese término. ¿Saben a qué se refería? Bueno, en otro extracto de la conversación se puede terminar de interpretar lo que estaban diciendo. Porque ganaderías, y lo dicen directamente en una conversación entre Koldo y Santos Cerdán, se referían a que por lo visto había algunas ganaderías que las traía Ábalos por su cuenta y que los pagos los hacían a espaldas del partido. La expresión a espaldas del partido es literal. Vamos a dejarnos ya de tanta tontería, ¿verdad? El Tribunal Supremo ha vuelto a citar a Ábalos y a Koldo. ¿Saben por qué los ha vuelto a citar? Por lo obvio. Porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una Gürtel a gran escala y con mediación de una narcodictadura asesina. De una red con Zapatero al frente que nos une a lo peor del panorama internacional, a lo que le gusta a Zapatero. A Venezuela, a Cuba, a China y hasta a Rusia. Sí, porque ya aparece incluso el rastro de determinados negocios energéticos con Rusia. Estamos hablando, presuntamente, de financiación ilegal a todo trapo y del Partido Socialista.